Vamos a hablar un poquito del acto administrativo, pero no lo hablemos ya únicamente desde la parte doctrinal, sino más bien desde la parte práctica. Y voy a dirigirme al auditorio entendiendo de que no estamos solo acompañados de abogados, se encuentran servidores públicos, sé que se encuentran también estudiantes de posgrado, de pregrado, así como también público en general. Entonces es necesario hablar del acto administrativo desde una parte no tan complicada en relación a que es entendible, el derecho administrativo en verdad es una rama del derecho bastante complicada, muy difícil de entender, no a muchos les gusta, entonces intentémoslo simplificar de la mejor manera. Ahora, entendamos esta parte práctica desde dos lados, desde administración pública y desde administrado. ¿Por qué razón? Administración pública, entiéndase que tiene que cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en la normativa más la doctrina para la emisión de un acto administrativo, porque finalmente si no cumplo con estos requisitos, el acto carecerá de validez. El acto podrá ser declarado nulo, podrá ser declarado ilegal, dependiendo al control al que se lo someta. Primera circunstancia. Segundo tema, administrado. Yo, servidor público o a su vez ciudadano, voy a tener que soportar este acto administrativo. Muchos de estos actos podrán ser gravitantes, una sanción, una negativa. Entonces, administrado, ciudadano, servidor público, tengo que conocer con claridad cuáles son estos requisitos. ¿Por qué? Porque si yo identifico como ciudadano, como administrado, como servidor público, que falta alguno de estos requisitos, puedo ejercer control sobre esta decisión y puedo impugnar este acto y darlo de baja, es decir, declararlo nulo. Claro, a mí me sancionan. Yo puedo impugnar ese acto. Ah, a mí me niegan algo como administración, puedo impugnar ese acto. Entonces, entendámoslo desde los dos lados. No es un tema solo de administración pública, es un tema también de administrados, de servidores públicos, porque constantemente como servidores públicos estamos sujetos a la emisión de actos administrativos que tenemos que soportar. Cuando somos ciudadanos, siempre estamos en esta constante pugna contra la administración pública solicitando ciertas cosas. Estamos ejerciendo nuestro derecho de petición, activando solicitudes y es muy común que la administración nos niegue. Entonces, ¿qué hago frente a estos actos administrativos? De esto vamos a hablar esta tarde. Entonces, vamos a hablar ya desde una parte práctica, desde el tema de administración pública. ¿Cómo emito un acto administrativo? Claro, entiendo, no todos quienes se encuentran aquí son autoridades y tendrán que emitir un acto, pero vuelvo y repito, tengan en cuenta, administrado, ciudadano, servidor público, que si falta esto, usted puede impugnar este acto. Empecemos desde la parte de la forma, porque es importante entender el acto administrativo desde su estructura, desde su forma. ¿Y cuál es su forma? Su forma es escrita, en primer lugar. No hay actos administrativos que puedan ser emitidos de manera verbal. Claro, hay disposiciones que puede emitir dentro de la administración pública, pero importante, el acto administrativo es escrito, porque ese acto puede estar sujeto de control. Por eso tiene que estar plasmado en un documento. Ya nos dijo el doctor, claro, puede estar en un soporte tecnológico, en efecto, claro, pero no deja de ser un acto escrito. Entonces, primera circunstancia, acto escrito. ¿Por qué? Porque ese acto es inmutable, ya no puede ser cambiado luego de su emisión. Claro, claro, la excepción a esta regla, la autotutela administrativa. Pero bueno, más allá de aquello, es que ya una vez que emití este acto, fue notificado, no puedo yo luego decir, ah, no, chuta, me equivoqué, voy a cambiar esta parte y ya, y lo arreglo de manera individual. No, ese acto ya está emitido, ya surte un efecto jurídico, no puede ser cambiado a menos de que se sigan ya procedimientos establecidos en la norma. Y ahora cuando hablamos del acto como tal en la parte de la forma, ¿qué es lo importante? La singularización del acto. Tengo que singularizar un acto, darle un número a ese acto administrativo, porque va a ser sometido a un control. Siempre como servidores públicos, emisores de actos, pensemos que ese acto no está exento de ser controlado. Y ya voy a hablar de cuáles son las consecuencias del control, ¿no? Entonces, primero, démosle un número al acto administrativo para que no sea SN sin numeración, sino vamos a singularizar el acto. Segundo, fecha y lugar de expedición del acto administrativo. Cuando expido la fecha, el lugar, para efectos de control, para saber dónde fue emitido el acto, la fecha para temporalidad, para control en relación a ejercicio de caducidad del acto administrativo o prescripción, porque claro,
Una cosa es que puede emitir el acto, pero vuelvo y repito, este puede ser el sujeto de control. Entonces, identifiquemos la fecha del acto porque luego nos pueden o impugnar el acto o como ciudadanos podemos impugnar. Entonces, tenemos las cuestiones de forma importante. Lugar, fecha, singularización del acto administrativo. Nunca nos olvidemos de esas partes. Ahora, suscripción del acto administrativo. ¿Quién suscribe el acto administrativo? La suscripción, ¿quién lo firma? ¿Quién lo va a firmar? Evidentemente, el emisor del acto administrativo. Claro, suena un tema muy lógico, pero ahora, desde la parte práctica, en realidad es un tema no cumplido en ciertas ocasiones. He visto actos administrativos suscritos por la secretaria. No, el secretario no suscribe el acto, el secretario da fe de la emisión del acto. Pero claro, vemos que el secretario en muchos procedimientos administrativos se nombra un secretario ad hoc, se emite el acto y resulta que firma la secretaria. No, firma el emisor del acto. Y ahora, en esta parte de emisor, también entender quiénes son emisores del acto. Puede ser, obviamente, la autoridad competente o en ciertos casos órganos colegiados. Importante en este tema, ¿cuáles son estos órganos colegiados? Ejemplo, una junta parroquial. Entonces, si es que toma una decisión un órgano colegiado, lo suscriben todos. Y claro, es muy común también ver este tema. Un órgano colegiado, X órgano colegiado integrado por 3 personas, firma solo el presidente. Y claro, van a decirme, el presidente está ejerciendo esa representación legal del órgano colegiado. No importa que no firme el órgano colegiado íntegro. No, tiene que firmar todo el órgano colegiado. ¿Por qué razón? Efectos de control de ese acto. ¿Qué va a pasar el día de mañana si es que yo llevo a control ese acto administrativo y no firmó uno de los miembros? Puede ser eso sujeto a una responsabilidad administrativa. Y sobre todo, yo exteriorizo mi voluntad como autoridad, entonces esa expresión de voluntad está expresada en la suscripción del acto, es decir, que yo lo acepté. Incluso yo podría, como órgano colegiado, apartarme de esa decisión a través de un voto, una especie de voto salvado, estableciendo que yo no estoy de acuerdo en la suscripción de ese acto y lo suscribo. Son por efectos de control. ¿Hasta qué punto yo emití ese acto? Por eso es importante, todos suscriben el acto. Temas ahora de fondo. Ahora hablamos del tema de los requisitos como tal. Ya nos hablaba el doctor de manera muy empleada de estos requisitos. ¿Y cuál es el requisito ahora ya que debe contener el acto? La competencia, importantísimo. ¿Soy competente para emitir el acto? Ahí lo hago. ¿Por qué razón? Porque importante. Y una cosa muy importante. En el servicio público, uno solo puede hacer lo que esté establecido en la Constitución y en la ley. No puedo hacer más allá. Claro, no puedo decir, es que importante, yo quiero beneficiar a tal cosa y quiero hacerlo, y es muy común en estas cuestiones de candidatos de elección popular o cuando se está al frente de un puesto de esta naturaleza, querer hacer más allá. Claro, la intención está muy buena, pero importante, en el servicio público, solo lo que está establecido en la Constitución y en la ley. Entonces, tengo esa esfera de la competencia y solo eso me delimita qué puedo hacer. Entonces, no hago más, no hago menos. Por eso es importante señalar la competencia. Y competencia en razón del tiempo, en razón del territorio, en razón de la persona, del servidor público. Es decir, ¿quién va a emitir el acto? Importante señalar aquello en el acto administrativo. Ahora, segundo punto, el tema del objeto. ¿Qué es esto? El para qué voy a emitir un acto. No simplemente emito el acto de manera unilateral, si bien cierto es un requisito, pero tengo que expresar el por qué. Y el por qué viene acompañado de un para qué. Entonces, esto nos lleva a un tema de congruencia importante. Un acto administrativo siempre le va a preceder un procedimiento y eso nos va a llevar a algo de congruencia. Por lo que inicié el acto, termino el acto. No puedo iniciar por una cosa y finalizar por otra. Ejemplo, no puedo iniciar un procedimiento para sancionarle con una multa leve y terminarle sancionando con una grave. No, debe haber congruencia. Y si falta esto, el acto es nulo. Por eso es importante el objeto, entender el para qué y el por qué del acto administrativo. Ya, competencia, objeto y voluntad. La voluntad es lo que quiere hacer el servidor público al momento de emitir el acto. Y aquí es importante el tema de otro requisito, que es el procedimiento del acto administrativo. A todo acto siempre le va a preceder un procedimiento. ¿Y por qué es importante el procedimiento? Por dos razones. Primero, porque así forma su voluntad la autoridad.
Va a haber una etapa previa donde la autoridad va a poder formar su voluntad, va a poder pedir informes, va a poder solicitar información, etcétera, o en el caso de procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios, yo ciudadano o yo servidor público voy a poder ejercer mi derecho a la defensa, voy a poder presentar mis argumentaciones, la administración pública va a poder valorarlos, etcétera. Entonces, siempre un procedimiento. No puede la administración pública emitir un acto de manera deliberada sin que le preceda un procedimiento. Es muy importante aquello. Entonces, a través de este procedimiento se alcanza la voluntad, que básicamente es lo que la administración persigue, porque siempre la administración va a tener una intencionalidad, un para qué estoy haciendo las cosas. No lo hago para nada, siempre va a tener un para qué la administración pública de emitir estos actos. Y esto nos lleva al otro punto, al de la motivación del acto administrativo y el punto más importante y el más frágil en este tema. ¿Qué es la motivación? Ya nos dijo nuestro compañero. Es simplemente la expresión de esa voluntad de manera argumentada por parte de la administración pública. Y argumentación, como nos decía nuestra compañera, no es emitir 15, 20, 40, 60 hojas en un acto administrativo. No, el número de hojas no delimita la motivación. La motivación está radicada en un ejercicio de subsunción. Cuando vayan a emitir el acto, simplemente hechos, derecho y conclusión. Tengo el hecho, lo subsumo en el derecho y me da una conclusión. Básicamente la motivación, claro. En el tema de motivación existen demasiados conceptos, demasiadas argumentaciones en relación a aquello, pero importante, la motivación simplemente es dar las razones suficientes al ciudadano del por qué adoptó la administración pública esa decisión. Ah, le voy a multar con $100. Explíqueme por qué fueron esos $100. ¿Qué fue lo que cometí? ¿Cuál fue el ilícito administrativo? ¿A qué norma adecuó esa conducta? Una explicación demasiado detallada, pero suficiente de por qué adopto esa decisión. Bastante importante la motivación. ¿Y a qué nos lleva todo este conjunto de requisitos? A que deben ser cumplidos obligatoriamente por parte de la administración pública. Y un tema demasiado importante en la emisión de un acto administrativo para quienes tengan que emitir actos administrativos. No hay formatos preestablecidos para un acto administrativo. ¿Qué se debe hacer? Cumplir con los requisitos. ¿Cuáles? Los del 99 del Código Orgánico Administrativo, más los que establece la doctrina, que ya se han desarrollado a lo largo de esta ponencia. ¿Por qué no hay formatos preestablecidos? Porque simplemente la norma nos establece cuáles son los requisitos y debe cumplirse. ¿Y a qué me voy? No confundamos el acto administrativo con una decisión judicial. He visto actos administrativos donde me dicen resolución de excepciones previas. He visto actos donde me hablan de la validez, de la legitimación, etcétera. El acto administrativo es un acto que está emitido para el ciudadano y que debe estar con el cumplimiento únicamente de los requisitos. Además, he visto que cuando se hacen formatos preestablecidos ocurren muchos temas en la administración pública. Por ahí pones competencia, pones un nombre y suscribe otro. No, dejemos este tema de los formatos preestablecidos, generemos nuestros actos administrativos, motivémosle conforme determina la norma y aquí nos lleva al otro punto. Ahora yo, ciudadano, ¿qué hago frente a estos actos administrativos? Importante. Ya nos hablaba el doctor del derecho a recurrir, pero aquí hablamos de temas de juntas parroquiales. Importante. Hay candidatos tal vez de elección popular que están ostentando un cargo público importante. Los actos administrativos pueden ser sujetos de control. ¿Y qué tipos de control tenemos? Control constitucional, control jurisdiccional y control electoral. Claro, un acto administrativo es el que se emite, por ejemplo, para cesarle a alguien, a un funcionario de elección popular. ¿Y ese acto podré recurrirle al contencioso administrativo? No. Si bien es cierto, es el órgano de control de la actuación administrativa, pero hay ciertos actos administrativos especiales que pueden ser sometidos a control, pero no específicamente control de legalidad, un control jurisdiccional, sino que tendré que irme a un tribunal de lo contencioso electoral, importante. Ahora, yo como ciudadano, ¿qué hago con ese acto administrativo? Puedo recurrirlo. ¿Y ante qué vías? Una constitucional donde voy a pelear la constitucionalidad de esa decisión, si se me vulneró o no derechos. Y por otro lado, ante una sede jurisdiccional, es decir, ante un tribunal de lo contencioso administrativo. Ahí esa decisión se va a someter al control de legalidad. Entonces, ¿a qué me lleva este tema? ¿A qué? Usted como ciudadano puede impugnar esos actos por vía constitucional
o por vía de legalidad, y para quienes son servidores de elección popular, por control electoral, y que esos actos van a estar sometidos a control por estos órganos. Y esos actos pueden darse de baja, declararse nulos o ilegales. Pero importante, aquí, servidor público emisor del acto, si es que usted emite mal el acto, también puede estar sujeto a responsabilidad. No se olviden, si yo emití mal el acto como servidor público, puede haber determinación de responsabilidad. El órgano de control me puede mandar a sancionar o puede haber los llamados procedimientos de repetición. Entonces, importante, servidor público cumpla con esto y por otro lado, administrado, no se olvide, tiene mecanismos para hacer valer sus derechos, tiene muchos mecanismos, incluso internamente, administrativamente puede apelar para que la misma administración pública realice control de esas decisiones o puede irse a una instancia judicial, constitucional, control de legalidad. Tenemos mecanismos amplios para el control de la actividad pública. La actividad pública no es arbitraria y siempre piense que va a estar sujeto a un control a posteriori. He sido muy explícito en este tema. Hay mucho que hablar del acto administrativo, el tiempo es corto, lastimosamente, y les agradezco por la atención brindada. Ha sido un gusto acompañarles.